Profesora, buenos días. Miss, buenos días. Buenos días, mi. Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor? Mis buenos días. Sí se ve, profe, pantalla. Buenos días, Miss. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos venido trabajando. ¿Sí? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto, chicos? ¿De qué tema hemos estado hablando? ¿Qué tema hemos desarrollado? A ver.
No lo escuché. Por favor, ¿podría explicar nuevamente? Les decía, vamos a ir trabajando, vamos a ir recordando de los temas que hemos venido trabajando. A ver, ¿quién me podría manifestar en resumen qué temas hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué hemos visto? A ver. Chicos. ¿Nadie? A ver, ¿quién recuerda? Tema del sujeto, profe. A ver, hemos hablado sobre el sujeto. Los verbos, los significados de las letras. A ver, hemos hablado en un primer momento sobre cómo se forma una palabra, ¿verdad? Luego hemos hablado sobre el sujeto para finalmente nos quedamos en quién? En el predicado. ¿Qué hemos dicho sobre el sujeto? A ver, chicos. ¿Qué es el sujeto? Cuando yo digo que tengo sujeto dentro de una oración. Cuando las oraciones se repiten, profesora. ¿Cómo? Cuando las oraciones son las mismas. ¿No son las mismas? No, el sujeto se repite cuando son las preguntas las mismas. A ver, en resumen, ¿qué es el sujeto primero? Cuando decimos que tal palabra cumple la función de ser sujeto. ¿Cómo yo determino ello? ¿Ah? ¿De qué? Del predicado, del núcleo. El sujeto es la acción. No, chicos, el sujeto no es la acción, porque la acción es el verbo. Es la entidad. A ver, cuando nosotros vamos a hablar del sujeto, vamos a hablar de una oración bimembre. ¿Qué es una oración bimembre, chicos? A ver, ¿quién recuerda?
A ver, chicos, ¿quién recuerda qué es una oración bimembre? Según sus componentes, una oración va a tener dos tipos, oraciones bimembres y oraciones unimembres. Cuando yo digo que tengo una oración bimembre, cuando la oración se va a poder descomponer en sujeto y en predicado, ¿ya? Y dentro de ello, yo voy a determinar al sujeto como de la persona de quien se habla. Si tú me dices, Miss, es la acción que realiza, ese no es el sujeto. La acción es el predicado, ¿ya? El sujeto es la persona, es cuando nos referimos a la persona. ¿A quién persona? De la persona ¿de quién hablamos? Ese es el sujeto, ¿ya? Pero dentro del sujeto, el sujeto tiene diversos elementos y diversos componentes. Como principal elemento, ¿cuál es? Como principal elemento, ¿quién tenemos? Conectar. No, el primer elemento del sujeto, ¿cuál es? El núcleo, chicos. El núcleo del sujeto. ¿Ya? El núcleo es la parte principal del sujeto. ¿Por qué decimos que es la parte principal? Chicos, ¿quién cumple la función de ser núcleo del sujeto? ¿Qué palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? ¿Nadie se acuerda, chicos? A ver, cuando nosotros hablamos del sujeto, el elemento principal del sujeto va a ser el núcleo. ¿Y qué palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? Van a ser los sustantivos y los pronombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, su teoría nos dice que el sujeto es la persona de quien se habla, entonces, ¿de quién se habla? Del sustantivo. Y el pronombre también, ¿por qué? Porque el pronombre es aquella palabra que reemplaza ¿a quién? Al sustantivo. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Ahora, ¿qué otro elemento tiene? ¿Qué otro elemento tiene, chicos? El sujeto. ¿O será el único, chicos?
Por ejemplo, si yo te digo, la niña bonita es muy hermosa, ¿qué tenemos ahí? ¿No tenemos nada, chicos? Niña, ¿qué será? Niña, ¿qué tipo de palabra es? Sujeto. No, a ver, ¿quién es muy hermosa? Si yo te digo la pregunta, ¿quién es muy hermosa? Sería no, La niña. profesora. La niña bonita, ¿cierto? Entonces, todo eso es el sujeto. Pero niña por sí sola, ¿qué será? Rosa, ¿cuáles son tus apellidos completos, Rosa? Roselena Morales Rodríguez. Morales Rodríguez. Rosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, niña por sí sola va a ser el sustantivo. Porque ¿de quién estoy hablando? De la niña. La es un artículo. Y al ser un artículo, ¿qué elemento de la oración será? Predicado, profesora. ¿Predicado será? No, es un artículo. El predicado está en el verbo. El artículo va a ser los modificadores. ¿Se recuerdan? Que tenemos dentro del grupo de las oraciones, tenemos a los modificadores. Miss, no se escucha nada. Muy bien, chicos. Entonces, como les venía diciendo, dentro de mi oración, sí, de mi sujeto, yo voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener modificadores. Estos modificadores a mí me van a servir ¿para qué? Para darle sentido, aparte de que modifican a quién, a mi sustantivo. Yo cuando digo niña, ¿será correcto decir el niña?
¿Podré decir el niño? No voy a poder decir, entonces por eso cumple la función de ser modificador. Se entrecorta y se queda congelado cada momento, no se escucha nada. Ahorita sí me están escuchando, ¿verdad? Se entrecorta cada momento y se queda congelado. Qué raro. A ver, voy a cambiar de red ya, chicos. A ver, Richard, ¿tus apellidos completos son? Richard Martínez Basalar. ¿Basalar? Sí, Richard Martínez Basalar. Basalar. Ya. Muy bien. A ver. Ah, ya, ahora sí se escucha. Muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Entonces, es fundamental que yo conozca los elementos del sujeto para yo poder formar mi oración. ¿Ya, chicos? Entonces, es fundamental ello. Entonces, el sujeto tiene núcleo, tiene modificadores y tiene posición. Me parece que no me han prestado atención porque nadie puede responder y se están confundiendo con el predicado. ¿Sí? Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los conectores. A ver, ¿qué es conectar? Así, la palabra conectar, ¿qué será? ¿Mm? ¿Qué será conectar? A ver, Yenicia, ¿me escuchas? Yenicia. Yenicia, ¿qué es para ti conectar? Yenicia, Conectar. Disculpa. Cuando digamos unas personas así, digamos de conversar, conectar a otras personas. ya, muy bien. A ver, Richard. Richard. Richard, bueno, Richard parece que tiene problemas. Blanca Flores, Es unir o poner en comunicación con dos cosas. ya. ¿Cuál es tu segundo apellido? Soy Brixie Milena Villalobos Flores, este correo de mi mamá. A ver, más despacio, si lo podrías escribir por el chat, por favor, para poder registrarte. Ya, Villalobos Flores. Ese es tu nombre con el cual estás registrada en el colegio, ¿no? Sí, Blanca. Muy bien. A ver, cuando me hablan a mí de conectar, rápidamente mi cabecita gira o me voy en base a, por ejemplo, cuando yo quiero conectar mi celular. ¿Qué hago? Conecto con el cargador. ¿Para qué? Para que ésta tenga batería.
¿Sí? Entonces, lo mismo va a suceder con las palabras, que se les va a denominar como el famoso conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Ahí. Los conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Los conectores lógicos son aquellos que tienen como función principal dar relación lógica a las oraciones. ¿Ya? Los conectores lógicos son aquellos conectores discursivos. ¿Por qué se les dice discursivos? Porque están dentro de un texto, dentro de una oración, donde su función es darles una relación lógica a las oraciones, ¿no? Porque al suprimirles los conectores van a perder este sentido. Entonces, va a haber una gran variedad de conectores, ¿ya? Va a haber una gran cantidad de conectores cuya función cada uno va a depender de acuerdo al contexto al cual yo me refiero. Muy bien, ahora, por ejemplo, tengo los conectores coordinantes. ¿Qué son los conectores coordinantes? Yo voy a usar conectores coordinantes, aquellos que van a servir para qué? De puente, para enlazar una idea con otra. Yo voy a enlazar. ¿Qué quiere decir? Va a conducir al lector detallando el sentido de lo que nosotros vamos a leer y sirve de puente entre una idea y la siguiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Voy a unir. Para eso uso los conectores coordinantes. Por ejemplo, cuando yo digo, me fui al mercado y compraré muchas galletas y golosinas, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy uniendo, no lo estoy, mejor dicho, no lo estoy aislando, ¿no? Estoy uniendo. ¿Qué voy a comprar? Ambas cosas, ¿ya? Ambas cosas. Luego, exacto. Luego tengo los disyuntivos. En cambio, en los disyuntivos, sí, los disyuntivos van a, ¿qué cosa? Van a separar, sirven para separar o contradecir entre las ideas de un texto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo diga, me compraré unas bailarinas o botas, por ejemplo. Ahí yo estoy, ¿qué cosa? Estoy separando. ¿Por qué? Porque no estoy uniendo. Yo no he dicho, yo no afirmo que voy a comprar ambos objetos, ambos zapatos, sino uno de los dos. Dos. ¿Sí? Y luego tengo las causales. ¿Qué indican las causales? Indican relación de causa o efecto, ¿no? Consecuencia de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo el incendio se produjo por dejar prendido una vela, por ejemplo. Entonces, estoy dando la causa, el efecto de otro. ¿Sí?
Y luego tengo los temporales, ¿ya? Indica, a ver, no hay que confundirlos, los temporales, por los locativos, ¿ya? Los temporales indican una relación cronológica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mencionando el inicio, el proceso y el fin de algo. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, estos conectores temporales con frecuencia, yo los voy a encontrar ¿dónde? Los voy a encontrar en las recetas. Por ejemplo, en las recetas yo voy a encontrar estos conectores temporales. ¿Por qué? Porque en las recetas a mí me detallan ¿qué cosa? Me detallan qué es lo que voy a hacer primero, al final y en el proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dicen? La preparación te dice, primero, por ejemplo, quiero hacer un queque. Te dicen, primero rompemos los huevos, echamos 6 huevos, echamos mantequilla, ¿cierto? Y te detalla el proceso. Ahí, al decir primero, después, finalmente, ¿sí? O segundo, estás haciendo uso de conectores temporales, ¿ya? Y luego tengo los locativos, que es la diferencia, ¿no? Que los locativos sí me detallan el lugar, ¿no? El lugar, ubicación especial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Me indica el espacio donde se encuentra. Por ejemplo, allí está mi cartera. O cuando digo, por ejemplo, encima de la mesa, tendré mis chocolates. Entonces, ¿qué son? ¿Qué tipo de conectores son? Son conectores Locativo. ¿ya? Son conectores locativos. Y luego tengo los aditivos. Como su nombre nos lo indica, adiciona, ¿no? Da información. Aquellos que suman ideas para ganar intensidad, para agregar una información, ¿ya? Y los aclarativos, ¿no? Van a cumplir la función de insistir o aclarar un punto previo, retomando, añadiendo nuevos matices, ¿no? Voy a agregar más información de la que me brindan en el texto. Entonces, ahí para yo agregar, ¿qué debo de usar? Debo de usar los conectores aclarativos, ¿ya? Y luego los comparativos, por ejemplo. ¿Cuándo voy a usar los conectores comparativos? Para introducir contrastes dentro de la exposición, ¿no? ¿Qué dice? Comparar, ¿ya? Para comparar, ¿sí? ¿Serán los únicos conectores? No, Miss. No, ¿cierto? Voy a tener, por ejemplo, los conectores conclusivos, ¿no? ¿Qué son los conectores conclusivos? Aquí su nombre mismo nos lo indica conclusión de cierre o término de la exposición. Por ejemplo, cuando yo digo finalmente, o cuando digo en conclusión, o por último, ¿cierto? Son los conectores conclusivos, ¿no? Que dan un pequeño resumen referente a todo el texto y los cuales van a indicar, ¿sí? Van a finalizar el texto, ¿sí? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Me deja entender? Sí, Miss. Muy bien. Y luego tengo los condicionales. ¿Qué son los conectores condicionales? Yo voy a usar conectores condicionales cuando voy a querer indicar que algo depende de otra, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, me compraré mucha ropa siempre y cuando me paguen a tiempo, por ejemplo. Pues ahí estoy condicionando. ¿Qué cosa? Que me compraré mucha ropa siempre y cuando yo, ¿qué cosa? Yo o me paguen a tiempo, ¿ya? Y los continuativos sirven para alargar, ¿no? O la idea del texto, añadiendo o para dar continuidad a la exposición. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, Miss.
Muy bien. Ahora, acá hemos visto lo que es por separado, lo que es la teoría, ¿ya? Es la teoría del de cada uno de los tipos de conectores, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son los conectores que cumplen la función de, por ejemplo, que indican oposición? ¿Cuáles son esas palabras? Sí, por ejemplo, el pero, el aún, el sin embargo, el no obstante, ¿no? El en cambio, el por otro lado o por más que, ¿no? Son conectores que cumplen la función de oposición. De causa-consecuencia son, por ejemplo, por qué, ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia o por ende, ¿no? Y de adición son y, también, además, asimismo, de igual modo, de la misma manera. Y de tiempo tenemos finalmente, previamente, por último, mientras tanto y después, ¿no? Por ejemplo, yo quiero indicar oposición, digo, quisiera comer mango, pero me hace daño, por ejemplo. O sea, ¿ahí qué estoy indicando? Estoy indicando oposición. Estoy indicando oposición. Oposición. Exacto. Ahora, de causa a consecuencia. Cuando digo, por ejemplo, por qué, ya que, puesto que o por consiguiente, ¿no? Cuando digo, me compraron mi torta porque era mi cumpleaños. Ahí estoy indicando de causa a consecuencia, ¿no? Consecuencia. Y de adición, por ejemplo, cuando digo, ¿no? Tengo muchos chocolates, además, o puedo decir, y caramelos, por ejemplo. ¿No? Estoy añadiendo. Adición. Adición. Y de tiempo son, por ejemplo, finalmente, previamente, por último, mientras tanto y después. ¿No? Por ejemplo, cuando yo digo, finalmente, todos se fueron de viaje, ¿no? Eso es ya para dar por finalizado una idea. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas, consultas referente al tema? Ninguna, Miss. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, ya que todo está claro, vamos a desarrollar una actividad. Así como yo lo he hecho ahorita, ustedes van a elaborar una oración por cada tipo de conector, ¿no? Van a elegir una de oposición y me formulan una oración. Una de causa y consecuencia, una oración. De adición, una oración y de tiempo, una oración. ¿Ya? Y a medida que van terminando, van levantando su manito para poder participar y registrar de paso su asistencia. Les voy a dar 4 minutos nada más para que puedan culminar con esa actividad.
Muy bien, a ver, ¿quiénes terminaron? Jenicia, ¿levantaste tu mano? Sí, Miss. A ver, Jenicia, dime tu oración de oposición. Ya. Quería ir al cine, pero tenía que estudiar para el examen. El otro dice, no puedo ir a la fiesta porque estaba enfermo. El otro, primero voy a comprar los ingredientes, luego voy a preparar la cena. ¿Eso es Miss? ¿O no es? A ver, la última no te escuché. Ya, la última es dice, mira, quería ir quería ir al cine, pero tenía que estudiar para el examen. Ya, eso es de oposición. El segundo, no puedo ir a la fiesta porque estaba enfermo. La tercera es, primero voy a ir a comprar los ingredientes y luego voy a preparar la cena. Ujú. ¿Y de ¿Ese es tiempo? Miss? Ya, está bien. ¿Y de tiempo? Y de tiempo hice, me gusta leer muchos tiempos de libros, por ejemplo, novelas, así, poemas y ensayos. ¿Cuál es tu conector de tiempo? Tiempos es temporalmente es. ¿Me escuchas, Miss? Sí, pero no logro escuchar tu conector de tiempo. No, mamá me ha dicho que te lleve. Ya, si no deja, no se deja, no estudiar como. A ver, el de tiempo no te logré escuchar, Jenicia. Ahí me parece que te faltó el conector de tiempo. A ver, mientras Jenicia va restableciendo, Luz. Esta Miss de mí es la en oposición es el sol calienta la tierra con su luz dorada, pero la sombra de los árboles ofrecen un respiro fresco y reconfortante. Muy bien. ¿De causa a consecuencia? Y la otra causa-consecuencia es, por lo tanto, la naturaleza nos ofrece un refugio perfecto para escapar del vicio de la ciudad y conectar con Ya, ¿de nuestra adición? propia esencia. ¿Y de adición? El sol calienta la tierra con su luz dorada, pero la sombra de los árboles ofrecen un respiro fresco y reconfortante. Además, el canto de los pájaros llena el aire con melodías alegres que invitan a la paz y a la tranquilidad. Ajá, muy bien. ¿Y de tiempo? Y de tiempo es, mientras el sol se pone, la naturaleza se prepara para un nuevo ciclo, ofreciendo un espectáculo de colores que nos recuerda la belleza, la magia que nos rodea. Muy bien. Muy bien, Luz. ¿Tus apellidos completos cuáles son? Ríos Calderón, Luz Luisa. Ríos Calderón, ¿no? Sí, Miss. Luz. Muy bien. A ver, Jenicia, ¿pudiste elaborar tu oración de tiempo con un conector de tiempo?
Yenicia. Bueno, parece que no. A ver, entonces seguimos. ¿Sí? ¿Son los únicos conectores? No, hay una gran variedad. También debemos de recordar que un conector puede cumplir más de una función. Puede ser que pueda cumplir para enlazar o añadir ideas, limitar o contradecir, indicar tiempo o lugar, señalar las relaciones, indicar un ejemplo, resumen o marcar la similitud, ¿no? Va a enlazar las ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otra vez o el de nuevo también son para enlazar ideas, ¿no? Para indicar ejemplo, por ejemplo, se dice, por ejemplo, de hecho, en otras palabras, esto es decir, en conclusión, en resumen, en general, en suma, así, de este modo, ¿no? O para marcar la similitud o el contraste, por ejemplo, de la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, por el contrario, por otra parte, a pesar de, después de todo o en cambio, ¿no? Hay una gran variedad, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas, consultas referente al tema de los conectores? ¿O todo claro? Está todo claro, Miss. Todo claro. Muy bien. Entonces, como última actividad para finalizar la clase, vamos a desarrollar esta de acá. Ya vamos a ir completando los espacios en blanco. Les voy a dar 2 minutos para que ustedes lo analicen y vayan completando y luego lo hacemos con. ¿Ya?
Muy bien. A ver, empezamos. En la primera oración nos dice, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. Tendrá que ir mi padre en mi lugar. ¿Qué conector debería hacer uso? Así que, Así que tendrá que ir muy bien. ¿Qué opina usted comportamiento del público? ¿Cómo califica a la actuación de ese público? sobre él, ¿Qué opina usted sobre el comportamiento del público? sobre él, Miss. Ya, pero ahí en el segundo espacio. En el segundo espacio, ¿qué iría, chicos? En la primera está bien sobre él, pero en la segunda, chicos, No se ve. Miss, no se ve pantalla. ¿Qué opina usted? a ver, decimos, ¿qué opina usted sobre el comportamiento del público y cómo califica la actuación de ese público? Recuerden que yo al unir o al usar conectores voy a tener que emplear dos tipos y que le dé coherencia a mi texto. ¿Ya? Hazlo tú, eres tan listo ahí, ¿qué conector iría? Ya, Ya que eres tan listo. listo. Hoy trataremos el concepto de texto. Hablaré de su definición, explicaré cómo se elabora, os pondré algunos modelos de textos bien redactados. ¿Cómo completo? Concepto del texto primero. A ver, hoy trataremos el concepto de texto. Primero hablaré de su definición. Luego explicaré cómo se elabora finalmente. Os pondré algunos modelos de textos bien redactados. Muy bien. ¿Ahí qué he usado? He usado conectores Orales. temporales. No me he traído el material de pintura. Hoy no podemos pintar el cuadro. Ahí está fácil. No me he traído el material de pintura, por lo tanto hoy no podemos pintar el cuadro. Por lo tanto, Muy bien. A tu pregunta te contestaré mañana. se le da muy bien las ciencias, pero para las letras es un poco lento. Exacto. Espero. Muy bien. No puedo ir a la excursión. Porque tengo que trabajar ese día. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Ninguna, listo, está claro. Muy bien. Entonces, al hacer uso correcto de los conectores, para nosotros va a ser muy beneficioso. ¿Por qué? Porque le va a dar sentido lógico a mis oraciones. Sí, chicos, no hay que olvidar eso. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense.